Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta especialidad de pacificador avanzado. Mi nombre es Nelson Díaz, soy pastor, capellán aquí en la Universidad de Montemorelos y consejero general del Ministerio Juvenil Duros. Muy bien, vamos a comenzar con esta especialidad. Esta especialidad es de actividades misioneras, es la especialidad 028 y es un nivel 3. Para que puedas hacer esta especialidad, como prerequisito, necesitas haber llevado ya y cumplido todos los requisitos de pacificador, la especialidad básica. Muy bien, vamos a comenzar. Ya tú tienes alguna información, las bases de los tipos de lo que es el conflicto, de lo que es la paz, de las maneras como nosotros enfrentamos un conflicto y cómo podemos solucionar y las causas que se pueden dar para un conflicto. Entonces, ahora vamos a comenzar nuevamente con conceptos básicos, pero ahora nos vamos a centrar en dos elementos importantes para ser un pacificador avanzado. Primero, mediación. ¿Qué es la mediación? Y vamos a tomar en este momento una definición del ámbito legal, porque déjame decirte que esta especialidad tiene que ver con implicaciones de lo que se hace en muchos países. En el caso de México, donde nos encontramos nosotros, hay una legislación sobre estas actividades y vamos a leer lo que dice. Dice, es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas con el apoyo de un mediador pueden comunicarse y negociar para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución. Por supuesto, estamos hablando de la solución a un conflicto. Hemos tomado solo esta parte de la definición, que es lo que nos interesa para el propósito de nuestra especialidad. Y en segundo lugar tenemos otro concepto que es el arbitraje. Y pues muchos que son fanáticos o les gustan los deportes, pues automáticamente identifican que es un árbitro. Un árbitro es aquel que está observando un procedimiento, una situación, y es que interviene cuando hay un problema. Desde la perspectiva legal, según lo establece el gobierno mexicano, la legislatura, que tiene que ver con todos los asuntos de procedimientos legales, dice que es un procedimiento en el cual se somete una controversia, un conflicto, una desaveniencia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. En otras palabras, aquí tenemos en la mediación, vamos a pensar en dos personas que tienen una desaveniencia, se reúnen y a través de un mediador, él facilita la comunicación, el diálogo, para que estas personas, esas dos personas en el conflicto, puedan llegar a una solución de manera amigable y satisfactoria. Es decir, que terminen en buenas relaciones y que la solución sea un acuerdo entre las personas. En el caso del arbitraje, lo que tenemos es una situación quizás un poco más técnica donde interviene un árbitro. Para ser árbitro hay que estudiar. Entonces podemos decir que en el arbitraje se requiere una persona que sea especialista en el área y entonces él guía la discusión, el diálogo, pero es el árbitro quien dicta de todo lo que se habló cuál es la decisión o cuál es la manera como la cual se va a abordar la resolución de esta controversia o conflicto. Ahora, una vez que tenemos estos dos conceptos, pues podemos hablar de las personas que ayudan. En este caso nosotros queremos ser pacificadores. Y entonces en términos legales nosotros queremos mediar. Y entonces vamos a tratar de ver qué es el mediador. En el caso de la mediación usamos un mediador, en el caso del arbitraje, pues como se dice, un árbitro. El mediador no es una persona que necesita ser experta. A veces nosotros creemos que necesitamos mucha capacitación o preparación psicológica y técnica para ayudar cuando dos personas tienen un conflicto. No, no se requiere. Se necesita que tú tengas las habilidades básicas para escuchar, habilidades para poder encuadrar, se dice, también para ayudar a las personas a bajar la emoción, capacidad para decir las cosas de una manera menos agresiva y la capacidad que Dios nos puede dar para que a través de su Espíritu nosotros podamos ver cómo ayudarlos para que ellos mismos lleguen a la conclusión satisfactoria que ellos necesitan. En el caso del mediador, el mediador no propone soluciones, simplemente es alguien que guía la conversación para que las partes en conflicto puedan descubrir o determinar ellas mismas cuál sería la solución. ¿Sí?
Dirige el diálogo a través de preguntas. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se puede solucionar? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de lo que él dijo? ¿Estás de acuerdo? Guía a través de las preguntas y algo que se llama parafraseo. Parafraseo es que si una persona dice, no, es que él es bien malo, él no me quiso pagar, es una persona deshonesta. Entonces nosotros vamos a parafrasear para que la otra persona no se sienta atacada. Bueno, lo que tú me estás diciendo es que tú estás molesta porque él no te quiso pagar. Sí. Bueno, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy parafraseando, pero estoy bajando el nivel de intensidad de las palabras para que las palabras no se conviertan en golpes, que en lugar de ayudar a que se dé la mediación, generen más violencia o agraven el conflicto en el que estamos presentes. Ahora tenemos el árbitro. ¿Cuál sería la diferencia o algunos elementos con el arbitraje? Primero, el árbitro sí debe ser un experto en el área. ¿Por qué? Porque él necesita conocer las leyes, las normatividades en el ámbito en el cual se va a mediar, ¿sí? Dirige el diálogo por medio de preguntas, también puede hacer parafraseo para bajar ese nivel de intensidad, y es el árbitro quien presenta la solución al conflicto. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, este es el camino que vamos a seguir, esta es la solución, vamos a hacerlo así, así. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, entonces vámonos por aquí. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? En este caso, dada nuestra intención de ser agentes de paz, nosotros nos proponemos ser más, en términos técnicos, mediadores que árbitros en la resolución de los conflictos. Ahora, vamos a hacer un comparativo para que quizás tengamos más claras las diferencias, similitudes entre lo que es la mediación y el arbitraje. ¿Cómo podríamos colocarlos uno al lado de otro? Bueno, tenemos algunas características. Es un asunto que es voluntario, es decir, las dos personas están ahí porque quieren, o las dos partes. Proceso que busca evitar llegar a un juicio, esa es otra característica. Estos procesos que están avalados por el gobierno mexicano y por la legislación son medios de mediación alternativa, se llaman, que buscan que las personas no lleguen a un juicio, sino que permitan que entre ellas mismas se arreglen, ¿sí? El tercero en este caso sería el mediador o el árbitro, presenta la solución, quien la presenta. El tercero es un experto y la resolución es de común acuerdo. Entonces, vamos a ver. Primero, voluntario. En el caso de ambos mecanismos de intervención, los dos son voluntarios. Es decir, puede ser que la persona no se sienta muy contenta de hablar con la otra, pero va de buena fe. Si una persona dice, yo quiero que medien, pero el otro dice, no quiero, no puede haber mediación. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona llegue por su propio pie. No podemos forzar la mediación. Hablamos en pacificador que hay que buscar que la persona a veces baje su nivel de estrés. Probablemente yo tengo que hablar con uno y con otro antes de hacer la mediación, para tratar de identificar si la gente ya está lista para hablar del asunto sin que las emociones lo rebasen y se genere más violencia. Entonces debe ser voluntario, en ambos casos debe ser voluntario. Siguiente, proceso que busca evitar llegar a un juicio. Efectivamente, legalmente son mecanismos de mediación alterna que buscan que se llegue a un juicio. ¿Por qué? Porque un juicio involucra abogados, involucra una serie de gastos y es un proceso más largo. Entonces aquí lo que se trata es de llegar a un acuerdo antes de un juicio. El tercero presenta la solución. Si se dan cuenta, en el caso de la mediación no es así. En el caso del arbitraje sí es, porque él es el experto que escucha, y en base a lo que escucha y al diálogo que se genera, él ve cuál es legalmente o técnicamente la solución más efectiva. En el caso del arbitraje, dado que la solución la presenta el tercero, también debe ser un experto en la materia. Si no, de otra manera, pues no podría dar una solución que sea viable. Y la resolución es de común acuerdo. La idea es que cuando se terminan cualquiera de los dos procedimientos, los dos firman un convenio que establece que las dos partes están dispuestas a seguir ese mecanismo. En México, una vez que se firma ese acuerdo, eso se envía a un juzgado y adquiere el estatus de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que es un documento legal que tiene validez oficial. Claro, nosotros no pretendemos que nuestros conquistadores o guías mayores, esta especialidad debe ser especialmente para guías mayores, por el nivel que manejan, lleguen a ser quizás mediadores a nivel legal.
pero es un asunto que es importante tener en cuenta porque aquí lo que queremos es que la resolución sea de común acuerdo. En nuestro caso, cuando mediamos en situaciones con nuestros muchachos, en los clubes, en el club de aventureros, con los padres, en el club de guía, del club de conquistadores, perdón, entre los miembros del club, entre los miembros de la directiva, entre los padres y la directiva, cuando mediamos, pues vamos a llegar a un acuerdo de común, ¿sí? Queremos llegar a un acuerdo. Por supuesto, ese acuerdo no lo vamos a firmar en un documento que va a tener validez oficial ante un juzgado, pero que sí puede ayudarnos para que el proceso se dé como corresponde. Muy bien, una vez que tenemos claro esto de la mediación y el arbitraje, diremos básicamente que nosotros nos vamos, ¿por qué? Por la mediación, es lo que nosotros queremos hacer. ¿En qué términos podríamos hacer un arbitraje? Bueno, en este caso, un pastor que tenga experiencia en ministerio juvenil podría ser un árbitro en la negociación, vamos a decir, entre la directiva de iglesia y la directiva del club de conquistadores cuando quieren hacer algo y los dos tienen posiciones muy sesgadas. Entonces, en este caso, un pastor que es experto o que maneja bien el área de ministerio juvenil, pues podría ser un árbitro porque va a buscar que las dos partes, de manera voluntaria, se reúnan, evitar un proceso largo, complicado. Será el pastor quien escuchará a las partes, quien conversará con ellos, es un experto y entonces llegará a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Entonces, en ese sentido sí podríamos hablar de ¿qué? De un arbitraje. Muy bien, entonces ahora vamos a ponerlo en contraposición para poder cumplir con los lineamientos de nuestra especialidad y porque es importante como cultura general y como promotores de la mediación. A esto se le llaman mecanismos alternos para la solución de controversias, así se marca en la legislación mexicana que así se les nombra a estos mecanismos en la legislación mexicana. Y vamos a ver las contraposiciones contra un juicio legal. Y esto es importante, muchachos y hermanos que nos están viendo, porque nosotros deberíamos procurar la paz con todos. Muchas veces se presentan situaciones legales entre nuestros hermanos, asuntos que a veces se quieren llevar al juzgado. Y cuando vamos a un juicio eso puede lastimar los corazones, puede ser un asunto de mal testimonio. Y había asuntos que nosotros como pacificadores podríamos promover que se haga a través de un mecanismo de mediación alterna. Quizás nosotros no lo podremos hacer porque quizás no estaremos certificados, es factible certificarse como mediador. Justamente ahorita aquí en la Universidad de Montemorelos un grupo de maestros estamos llevando un curso para ser mediadores y poder certificarnos ante el gobierno federal. Pero sin necesidad de hacer eso, al conocer estos mecanismos podemos identificar cómo ayudar a llevar esa paz entre los conflictos que hay entre hermanos. Un hermano que le prestó un dinero a otro y no se lo quiere regresar, una pareja de esposos que definitivamente se están divorciando y ya el matrimonio es insalvable, pero hay asuntos de quién va a ver al niño y todas estas cosas. A veces eso se lleva al juicio y lastima los corazones, desgasta a las personas. Y entonces si nosotros conocemos estos mecanismos, aunque nosotros no seamos los ejecutores, podemos orientar a las familias o a las personas involucradas en nuestra iglesia en estos conflictos para buscar métodos alternos más económicos y que podrían no solamente llevarlos a un acuerdo, sino que sea un acuerdo que satisfaga a todos. Entonces vamos a tratar de comparar más, le quise poner aquí para poderlo reducir, los mecanismos alternativos para la solución de controversias y un juicio legal. ¿Cuáles serían las diferencias? Muy bien, los dos acuden voluntariamente, uno gana y otro pierde. Los afectados proponen soluciones, los participantes deben expresarse con respeto y un tercero determina la forma de resolver el conflicto. Vamos con el primero, los dos acuden voluntariamente. Pues en el juicio no. En el juicio no, porque hay una parte que demanda y otra parte que es la demandada, y la parte que demanda manda un citatorio. Y ese citatorio muchas veces llega a ser de carácter legal y que tiene implicaciones que van a tener repercusiones negativas para la persona. Entonces, en el juicio muchas veces las personas no van porque quieren, sino porque les toca. Pero a través de los mecanismos alternos de la solución de controversias, podemos motivar para que las personas quieran ir y quieran resolver las cosas voluntariamente. En el caso de un juicio siempre hay un ganador y un perdedor. Quizás lo pongo con carita feliz, pero no más es porque eso pasa, no porque sea algo bueno. Pero en el juicio alguien pierde y alguien gana. Es decir, tú pierdes esto para que yo gane esto.
En el caso de los mecanismos alternos de solución de controversias, se busca que las dos partes ganen, que las dos partes salgan satisfechas. Es decir, él la lastimó a ella, pero bueno, ella necesita restaurar la relación, ella necesita ganar algo y él necesita no perder algo. Entonces buscamos que haya un ganar-ganar. Quizás por la circunstancia de lo que pasó, alguien va a tener que ceder más que el otro, pero los dos van a sentir que ganaron algo, o por lo menos que no perdieron. En el caso de estos mecanismos, son las mismas personas las que proponen y las que dialogan las posibles soluciones. En el caso de un juicio, el juez no le pregunta, bueno, ¿usted cómo quiere resolverlo? Dice, no. El juez escucha, el juez determina, los abogados proponen, y entonces es una confrontación que a veces es necesaria, a veces no se puede evitar, como vamos a ver más adelante, pero en estos mecanismos sí se puede evitar esa confrontación porque las partes se convierten en promotoras ¿de qué? De soluciones, y eso es lo que debemos buscar como cristianos siempre y cuando dentro del marco legal se pueda hacer. Los participantes deben expresarse con respeto, esto se da en cualquiera de los dos ámbitos, no se permite que se falte respeto a nadie, y entonces en este caso es el tercero el que determina, el juez da una sentencia, se va a hacer como él dijo, se va a hacer como él dice, o se hace así. Entonces realmente no es la persona la que determina, o no son las personas que llegaron a un acuerdo los que determinan cómo quieren solucionar su conflicto, sino que es otro. Y esto a veces lastima los corazones. Entonces, quizás desde esta perspectiva es como nosotros como cristianos deberíamos en los diferentes entornos donde estamos. Aquí en México así se conoce, pero es un proceso que existe en cualquier parte del mundo. He tenido la oportunidad de ver videos de Sudamérica, de Estados Unidos no he visto ninguno, pero me imagino que también allí existen estos mecanismos donde nosotros podríamos buscar la restauración de las relaciones cuando hay un conflicto. Y cuando es un conflicto que puede tener implicaciones legales. Imagínense qué lindo sería que nosotros promoviéramos estos mecanismos para que los hermanos que tienen conflictos unos con otros, quizás con el pastor, quizás con el hermano que le tomó algo, cualquier circunstancia que se haya dado, puedan no solamente resolverlo, sino que los dos puedan restaurar una relación como lo que son, parte de la familia de Dios. Y no solo entre nosotros, sino también con las personas de afuera. Bien, vamos entonces ahora a ver los 4 grandes tipos de mecanismos para la resolución de conflictos. Aquí tenemos básicamente los 4 mecanismos que se pueden utilizar para resolver un conflicto. La mediación, que como ya dijimos, es 2 personas que se presentan de manera voluntaria y un tercero llamado mediador promueve una comunicación, promueve una interacción entre ellos para que ellos puedan llegar a encontrar la solución a su problema. En el caso de la mediación, el mediador es un facilitador, pregunta, replantea las preguntas, parafrasea, baja el nivel de intensidad y entonces permite a través de las preguntas que ellos mismos entablen un diálogo para que ellos decidan cómo quieren solucionar el conflicto. El siguiente es la conciliación, En la conciliación el mecanismo es básicamente el mismo que la mediación, solo que el conciliador se puede permitir ofrecer algunas alternativas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que son 2 personas, uno le prestó a otra, el individuo Y le prestó al individuo X un dinero y entonces no le ha pagado y entonces se presentan para conciliar. Entonces el mediador va a preguntar, bueno, cuénteme su versión de los hechos. No, pues yo le presté un dinero y no me lo paga. Bueno, ahora cuénteme su versión de los hechos. Bueno, es que me lo prestó, pero yo no puedo pagárselo por eso, por esto. Entonces, ¿cómo se siente usted con lo que él dice? Y entonces, ¿qué soluciones propone? No, pues yo propongo eso. ¿Y usted qué piensa de esa posible solución? Él contesta y entonces simplemente va dirigiendo la bolita, como que dice, les lanza la bolita para que ellos vayan decidiendo. En la conciliación, que es el mismo mecanismo básicamente, el conciliador se puede dar la oportunidad de decir, ¿y qué piensan si a lo mejor en lugar de que sea en dinero, no podría ser en especie? Entonces él interviene y da opciones para que las personas elijan. Esa es la diferencia entre mediación y conciliación básicamente. Luego el arbitraje, que ya lo vimos, que es cuando el que intercede, el tercero en este asunto que dirige la conversación, es un especialista, ¿sí? Y entonces él determina, después de que conversan, de que escuchan las posiciones, dicen, bueno,
en base a lo que nosotros sabemos, en base a lo que ustedes me han dicho, lo que quieren, la opción viable es esta técnicamente o legalmente. Algo importante es que esos tres tipos de mecanismos deben ser en el ámbito de lo no penal. ¿Qué significa eso? Que legalmente esto no se puede hacer, vamos a decir, en caso de violencia, vamos a decir violencia familiar. No se puede hacer una mediación, conciliación o arbitraje directamente sobre este asunto. Se puede mediar sobre otro asunto, sobre la separación de bienes o lo que sea, pero no se puede mediar un caso de violación porque ahí hay un delito que se está cometiendo y no se puede mediar cuando es un delito lo que está en juego. En el caso de los litigados, los litigios, aquí sí entra cualquier tipo de asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto donde con el apoyo de abogados y ante una autoridad que en la mayoría de lugares es conocido como un juez, se resuelve el conflicto en cualquier ámbito. Solo que aquí, en este litigio, al igual que en el arbitraje, es la autoridad quien determina cuál va a ser la solución. En los litigios hay más personas involucradas porque están las dos partes afectadas, están los respectivos abogados, está un juez que interviene y es el juez el que determina. En el arbitraje la solución se lleva en consenso, pero aquí en lo litigado, como mencionamos en la comparación entre la mediación y el juicio, el juez es el que dice, ese tiene la razón y ese va a hacer lo que él pidió, usted tiene que ajustarse. Entonces hay un ganador y un perdedor. Así que básicamente esos son los mecanismos para la resolución de conflictos. ¿Cuáles proponemos nosotros? Bueno, nosotros como pacificadores que queremos ser de Cristo, promovemos la mediación y la conciliación. Por supuesto, no lo promovemos si esto va en contra de las legislaciones del país, así que hay que tener un poquito de conocimiento de las leyes, y sería interesante que como líderes de nuestra iglesia, como líderes de los departamentos de jóvenes, como futuros miembros de las juntas directivas de iglesia, a veces hablemos con los abogados cristianos, adventistas, que nos dejen saber cómo funcionan estos asuntos en nuestros países para poder ser promotores, porque no solo se trata de que yo medie, se trata de buscar que las personas puedan acceder a mecanismos que están legislados en los diferentes países para lograr no solamente la resolución de un conflicto, sino también que haya una restauración. Recuerden que como cristianos ante todo nosotros buscamos ¿qué? Buscamos la reconciliación, eso es lo que anhelamos. Y estos mecanismos de mediación y de conciliación son altamente restauradores. Hay varias corrientes, en el caso de la mediación hay varias corrientes, algunas se centran en la resolución del conflicto, otros se centran en la restauración de la relación entre las personas, otros se centran en que las dos personas crezcan a partir de ese conflicto. Son diferentes corrientes que hablan del énfasis que se hace en la mediación, pero cualquiera de ellos siempre busca que las personas salgan beneficiadas y salgan sintiendo no que perdieron, sino que lograron una restauración. Muy bien, esta es básicamente la parte teórica de esta especialidad que ya mencionamos que es de nivel 3. Y entonces vamos a ver cuál es la aplicación. Entre los requisitos que marca esta especialidad se pide que se vaya a hacer un proceso de mediación o arbitraje, o también también menciona de conciliación, o que se sea un mediador voluntario durante 6 meses. En el caso de México, la mediación no es susceptible de testigos porque es un proceso entre dos personas con un alto grado de confidencialidad. Entonces, para los del Ministerio Juvenil Dulos que estamos cumpliendo este requisito, lo que vamos a hacer es que les voy a facilitar un video que he bajado de YouTube, es un video público, donde se hace una simulación de ya sea una mediación, arbitraje o conciliación. No les voy a decir qué es porque eso es parte de la actividad, y entonces ustedes van a hacer lo siguiente: van a identificar si fue mediación, conciliación o arbitraje. Es lo primero que tienen que hacer. Segundo, analizar los aciertos y desaciertos del proceso en base a lo que mencionamos y a lo que vieron, si se hizo bien, si se hizo mal, por qué es esto, por qué es aquello. ¿Qué piensan ustedes? Hacer una valoración del video. Lo anterior deberá presentarse en un formato de texto, puede ser Word o PDF, no debe ocupar más de una cuartilla, tipografía tamaño número 12 y a espacio y medio interlineado. Ustedes subirán este reporte al lugar, a la liga o al correo que se les indique
en la especificación de este video que están observando, y entonces nosotros revisaremos eso, los miembros del Ministerio Juvenil revisaremos esto, y entonces podremos certificar su cumplimiento para recibir su parche de esta especialidad. El video aquí lo tenemos, no lo vamos a pasar, va a aparecer la liga también para que ustedes puedan tomarlo. Es un video que dura cerca de 15 minutos, es una simulación que hacen unos estudiantes, y entonces esa sería la forma en que estaríamos terminando esta especialidad de pacificador avanzado. Espero que aquellos que la lleven no solo se queden aquí, sino que entren a internet. Si alguien desea puede contactarme y le puedo facilitar algunos documentos que les pueden ayudar para crecer en este asunto de la mediación. Es un asunto muy lindo que nos abre oportunidades para llevar la paz entre aquellos que se encuentran en conflicto. Muy bien, que Dios les bendiga y esperemos que esta especialidad sea de gran bendición para todos aquellos que la tomen.